Bien, continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este martes 27 de julio del año 2021, son las 8:27 minutos de la mañana y le corresponde el turno en este momento a José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib, muchas gracias a todos nuestros compañeros. Un saludo cordial a don Álvaro Arbelo, hijo, quien, por cierto, dentro de su comentario y los temas que tocó, hay uno que yo pienso que bien vale la pena, señores, seguir tocando. Es muy importante y pienso que don Álvaro hizo un importante señalamiento. Cuando el clima de inversión en un país genera algún tipo de preocupación, genera señalamientos externos, genera incluso en términos de los famosos informes del Departamento de Estado o de las calificadoras de riesgo o cualquiera de las vías que tiene el mercado, sobre todo el mercado de activos internacionales, para señalar cuando entiende que las cosas no van bien en un destino. Más allá de que eso sí, claro, es preocupante, de que eso nadie quisiera verse en esa situación, yo estoy muy de acuerdo con don Álvaro que la preocupación tiene que ser primero interna, tiene que preocuparnos a nosotros. He creído toda la vida que no puede haber un país para extranjeros y uno para nacionales. No puede haber, como muchas veces se ha pretendido aquí, con la creación de ciertos organismos como una policía turística, como una especie de clima de primer mundo para el visitante, entendiendo que el enclave donde van a estar los turistas o donde van a estar los inversionistas, podemos hacerle creer que el país es una cosa y para el resto de los nacionales es otra. Eso es imposible. Por eso muchas de las naciones, si ustedes se fijan, que más capital extranjero suelen atraer en el mundo, o incluso que más turistas suelen atraer en el mundo, y me vienen a la mente las grandes potencias turísticas europeas, como España, como Italia, como Francia, y recordando que la España de 1955-56, que lanzó esa primera campaña turística, Spain is Different, cuando era ministro de Turismo Manuel Fraga, don Álvaro, esa España, en medio incluso de la dictadura de Franco, tuvo que cambiar muchas cosas, tuvo que transformar una serie de elementos para poder brindarle al turista la satisfacción no solo de playas, hoteles y sitios históricos, sino la tranquilidad de poder salir a las calles, de poder recorrer lugares importantes de esa nación sin que la autoridad, sin que los problemas de un país que venía de una grave crisis después de su guerra civil, después de un aislamiento en la Segunda Guerra Mundial, hasta que el Plan Marshall le permite abrir las puertas, sin que esas problemáticas significaran un retraso al momento de ponerse al día. Razón, Manuel Fraga Iribarne estaba por encima de la mentalidad de Franco y de su grupo más íntimo, que dirigían la España franquista, la España de la tiranía después de haber ganado la guerra civil, 1936, 1939. Y gobernar Franco gobernó casi 40 años matando gente. Increíble. Pero en la apertura turística, con la mentalidad de Manuel Fraga Iribarne, sin lugar a dudas, tú tienes toda la razón, es lo que aperturiza el turismo español. Es así, y obliga incluso a generar unos niveles de tolerancia que le eran extraños a la parte más conservadora de ese régimen. En el caso de la República Dominicana, don Álvaro, compañeros, estimados oyentes, cuando el país promueve no solo el turismo, sino la llegada de capitales extranjeros, tiene, como he dicho otras veces, la nación dominicana que ponerse de acuerdo consigo misma. Y una de las primeras partes de tratar de tener una coherencia en el discurso, ¿saben cuál es? El imperio de la ley. Hay un índice muy interesante que todos los años es publicado por diversas organizaciones, que precisamente, si usted lo traduce, el Rule of Law Index es el índice del imperio de la ley. Y toma en cuenta los procedimientos judiciales, el trabajo de los entes persecutores, que son los ministerios públicos fiscales, toma en cuenta la reforma carcelaria de cada país, cómo está la situación en las cárceles, toma en cuenta el trabajo de las agencias auxiliares de la justicia, que es la policía, porque al final, allí donde haya propiedad privada, allí donde haya inversión, ¿qué necesitará un inversionista? Primero, reglas claras. Ese es un elemento tan natural, señores, que cuando los niños deciden jugar, cuando los niños se juntan, se conozcan o no, los primitos o los vecinitos se juntan en un barrio
y deciden jugar al topao, al escondido, a cualquiera de los juegos que tienen los niños, ¿qué es lo primero que discuten? Las reglas. ¿Cuál es el salvo? ¿Dónde están los límites? Si allí es válido, si no es válido acá. Las reglas. Es un elemento natural de los seres humanos que lo primero que usted tiene que conocer para competir son las reglas y decidir si esas reglas son justas. Se parece al deporte, que es quizás lo que más se parece a la competitividad en el mundo del libre mercado. Se tienen que definir reglas claras. Ahora, esas reglas deben ser iguales para todos. Pero, José Luis, cuando uno jugaba pelota en la tarde, ya que echaba el último desafío a las 5 de la tarde, sí, había una regla que decía que la noche empata. Ah, ya. Sí, no importa cómo estaba el juego, si llegaba al oscuro, el juego nadie ganaba. Pero ahí comenzaban entonces uno a pichar por debajo y a pichar por el suelo para que llegara. Y el bateador hacerle swing a todo. Entonces, ¿qué ocurre, Felipe? También, ¿qué ocurre con esto? América Latina tiene una enorme deuda y algunos países más que otros. Y voy a citar cómo están algunas naciones de América Latina. Oigan esto, cómo están en ese escalafón del imperio de la ley según el índice que acabo de citar. El país que sale en el año 2020 en este índice mejor colocado es, para sorpresa de nadie, Uruguay, que es una nación donde las instituciones republicanas tienen una gran aceptación y respeto de su población. Uruguay ha tenido siempre, digamos, desde los años 50, con toda la dictadura militar que fue terrible, ciertamente unas instituciones sólidas. Por eso cuando recupera la democracia, se le hace fácil de alguna manera a los partidos políticos sobre esa base, pues tener lo que hoy tienen, una nación que aunque tiene retos, deficiencias en algunos aspectos, no deja de ser un interesante ejemplo de convivencia política en América Latina. Por eso incluso... En una época, naturalmente, antes de la dictadura, ¿verdad? Antes de la operación Cóndor, de Nixon y Kissinger, entre otros, de llenar América Latina de dictaduras horribles, de tiranías, de poder asesinos a gobernar. Antes de eso, Uruguay fue llamada la Suiza de América. Eso es así. Eso es así. De hecho, hay una enciclopedia, don Álvaro, la enciclopedia temática, aquella de tapa azul, que recuerdo que en mi hogar estaba, y cuando se refería al capítulo que hablaba de Uruguay, ese era justo el título, la Suiza de América, y explicaba la fuerza de los tribunales, la fuerza de sus agencias republicanas. El puesto 25, para sorpresa de nadie, aparece Costa Rica, que a su vez también ha sido llamada la Suiza de Centroamérica, un país que desde 1949, cuando tuvo su guerra civil, eliminó su ejército, decidió concentrar fuerzas en crear prosperidad, ha tenido siempre un importante flujo de capitales, tanto de su parte interna como de su parte externa. Eso le ha permitido desarrollar infraestructuras, educación y una legislación que, además de que es fuerte, ha tenido siempre una gran inclinación a proteger su medio ambiente, lo cual es hoy por hoy una ganancia extraordinaria. Le permite tener un turismo impresionantemente sólido, muy basado en el tema de la naturaleza. Ya después de esas dos naciones... Brevemente, así es. A ese comentario tan interesante y variado que tú has hecho, José Luis, a un hombre responsable de eso para mí, Figueres, ¿verdad? A veces es difícil individualizar las cosas porque todos esos procesos son sucesos que se dan por una serie de factores que se vienen arrastrando, pero bueno, el hombre clave fue don José Figueres Ferrer. Así es. Don Pepe, un gran amigo de República Dominicana, el hombre de la revolución costarricense, el hombre que suprimió todos los organismos represivos, incluso con la participación de dominicanos que fueron generales en su revolución, como el caso del doctor Horacio Julio Ornes Cuacú, como el caso de otros más que yo ahora no recuerdo, que colaboraron con don Pepe, que fue uno de los más grandes defensores del exilio antitrujillista y después del exilio de los constitucionalistas que eran perseguidos para ser asesinados. Eso es así. Una república ejemplar que incluso se convirtió en un sinónimo, don Álvaro, de defensa de los derechos humanos, de manera tal que terminó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos teniendo precisamente sede en San José, donde se han realizado acuerdos importantísimos y donde se han realizado jornadas importantes en relación a la defensa del sistema, del Estado de Derecho en América Latina. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros?
bueno, lamento decir, pues bien pudiéramos estar peor, pero yo quisiera estar mejor. Según el año 2020, estamos en el puesto 90. El puesto 90, más o menos, es en la mitad de este índice, pero estamos detrás de naciones que quizás en algunos aspectos nosotros pudiéramos pensar que estaríamos mejor. Por ejemplo, El Salvador está en el puesto 84, una nación que tenía guerra civil en los años 80, una nación desgastada por la violencia interna, que tiene un problema grave de las maras, de las pandillas, y que sin embargo ha dado pasos importantes, y qué bueno, en estos últimos años, para tener un sistema legal fuerte que incluso enjuicia expresidentes, enjuicia ex líderes políticos de los distintos partidos que han gobernado. Estamos detrás de Ecuador, que está en el puesto número 86. Ecuador que se accidentaba el presidente Roldós en el 83 y todavía el día de hoy no se sabe si fue un golpe de Estado o un accidente. Un país que también tuvo su situación de guerrilla, un país que tuvo una guerra con un vecino, la guerra del Cenepa, en 1993. Un país que, a pesar de todas esas problemáticas y de su situación política, que hasta el año 99 veía caer un presidente por situaciones internas, sin embargo, han podido, más allá de muchas cosas que tal vez no son ideales, ir fortaleciendo su Estado de Derecho. Estamos detrás de Perú. Me llamó el doctor Iván Robiú, sí, porque después de Horacio Julio, el general principal Ramírez Alcántara, de San Juan de la Maguana, que después, cuando vino la libertad a nuestro país, fue senador de la República, aunque lamentablemente después participó en el golpe de Estado contra Juan Bosch, pero bueno, fue senador, y entonces a un hermano de él lo asesinaron aquí, Trujillo lo mató. Pero gracias al doctor Iván Robiú de Moya, ¿verdad?, politólogo, ¿verdad?, que recuerda que además de Horacio Julio, al que yo quería citar, que no lo recordé, fue al general Ramírez Alcántara. Interesante acotación sobre la participación protagónica de tantos dominicanos, incluso fuera de nuestra nación. Entonces, señores, convengamos en que tenemos mucho que mejorar, primero en cuanto a nuestro Estado de Derecho, en cuanto a que las regulaciones internas que tienen algunos organismos no se conviertan en trabas, en laberintos burocráticos que faciliten la petición de sobornos, como dice ese informe del Departamento de Estado. Yo debo decir, lamentablemente, y durante un tiempo me tocó, don Álvaro, compañeros, hacer esa denuncia, que inversionistas que venían acá con diferentes intereses a diversas zonas del país tenían que enfrentar a caciques locales, tenían que enfrentar la cartelización de algunos sectores en algunas provincias, incluso de vocación turística, donde si a ellos no le daban la ración del BOA, o incluso utilizaban a veces organismos que estaban dentro de instituciones y que manejaban términos de referencia y legislaciones de regulación. La regulación existe, es para que las cosas se hagan bien, no para que no se hagan. Y muchas veces se terminaba espantando, se terminaba mostrándole la puerta de salida a diversos inversionistas que venían a esta nación confiando en que, bueno, en que ya habían venido importantes marcas anteriores, corporaciones grandes, habían logrado estar aquí y habían logrado tener éxito. Ahora, ¿dónde radica el problema? No podemos hacer de cada proceso de éxito una burbuja de privilegios, no. Lo que hay que lograr es que las reglas que permitieron esos éxitos abarquen a todos. Por eso hay que eliminar los privilegios de lado y lado. El privilegio que hace que la oligarquía no tenga costos operacionales que sí tienen sus competidores, así como también situaciones que hacen que las clases medias, que no pueden evadir los impuestos, que no pueden facilitarse las cargas impositivas, accedan al mismo trato que a veces algunos grupos que son sujetos sociales vulnerables, pero que son convertidos en sujetos políticos sobre la base de lo que el Estado a veces da, y que no elimina la pobreza. Muchas veces lo que hace es hacer a las personas adictas a la ayuda. Por eso qué bueno que ahora hay un intento de cambiar el mecanismo de ayuda y obligar a que haya estándares, tanto educacionales, de superación. Así que fortalezcamos nuestro Estado de Derecho. ¿Cómo? Bueno, se está intentando hacer un plan nacional de seguridad, se está intentando hacer una reforma policial, pero queda todavía por encarar una reforma de justicia. En el año 1994 empezó, tras la crisis política, un intento, y terminamos fortaleciendo por un tiempo, creo, nuestra Suprema Corte. La Constitución del 2010 crea unas altas cortes diversificadas, aunque iniciaron con un proceso muy débil, nombrando muchas veces a políticos, no a jueces de carrera. Tenemos la oportunidad, señores, de fortalecer las reglas de juego, los árbitros y las agencias que auxilian ese tipo de agencias para poder, señores, evitar que este tipo de cosas que salen publicadas, no importa que sean en Estados Unidos, en cualquier lado,
quiten el atractivo que tendría la República Dominicana si tuviera un imperio de la ley que funcionara para atraer inversión y turismo. Llévatelo, Kun.